Buen día, estamos en un nuevo capítulo de Veteranos por Veteranos. Nos encontramos hoy entrevistando al señor Joel Vega. Joel, gracias por recibirnos en tu residencia, ¿verdad? En el área de tu residencia. Como le he dicho a los veteranos previos que he entrevistado, es una entrevista abierta. Joel, preséntate y déjanos saber de ti. Gracias a ti, Feli, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y saludamos, ¿verdad? A todos los veteranos, veteranas que nos puedan estar viendo más adelante, ¿verdad? Correcto. En el podcast. Como decía Félix, mi nombre es Joel Vega. Yo serví en el ejército en el año 2003. Eso fue un poco después que ocurrió lo de las Torres Gemelas. Creo que el evento de las Torres Gemelas, pues a mí como que me dio un poco de impulso, porque como que no había tomado esa decisión todavía de entrar al servicio, y en el 2003 entro al ejército, primero a la reserva de aquí de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, el Army, en la reserva aquí en el Fort Buchanan. Ok. Joel, cuando te decides entrar al servicio, ¿qué fue la motivación principal para entrar al servicio? Pues, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Tenía unas amistades, amigos cercanos, que estudiaron conmigo en escuela elemental y media superior, que ellos habían entrado. Uno de ellos se llama Orlando y el otro se llama José. Fueron dos personas que entraron al ejército, me motivaron también, y de ahí pues entonces salió el deseo mío de servir. Sí. Excelente, excelente. Al momento que te decides servir en servicio, que lo estuvimos hablando fuera de cámara, ¿hubo alguna persona, aparte de esas dos que me acabas de mencionar, que te dirigieran, que te dijeran, esta es parte del proceso que vas a comenzar? Sí, bueno, tuve como tíos que entraron, pero mayormente para el tiempo de Vietnam y para el tiempo de Corea, pero también tuve primos que también entraron al servicio, pero estaban en Estados Unidos. Y el más que me ayudó increíblemente en el proceso fue el reclutador. El reclutador. Sí. Ok. ¿Podrías explicar un poquito, verdad, en qué sentido o cómo tú sientes que fue que él más te ayudó? Sí, porque el MOS mío era finanzas. En aquel momento creo que era 44 Charlie, no sé si todavía es el mismo. Okay. Entonces, él había servido, si no me equivoco, en esa misma rama. Y entonces... El reclutador había servido en esa misma rama. Sí, okay. Había servido en esa misma rama. Entonces, él era una persona diferente a muchos reclutadores. Era una persona que te escuchaba, una persona que buscaba lo mejor para ti, que cualquier pregunta que tú tenías, él te la respondía. Okay. Y la realidad fue que me ofrecieron otros MOS, entre ellos uno creo que era como de logística, y entre todos el más que me gustó fue el de finanzas. El de finanzas. Sí. ¿Cuánto tiempo fue el MOS de finanzas? Yo, si no puedes explicar un poquito. Pues yo comencé como un private, de hecho, a mucha honra, ¿verdad? Aunque se supone que yo fuera un E3. Por los créditos universitarios. Por los créditos universitarios, y veo que muchos veteranos, de hecho, de los que tú has entrevistado y todo, muchos han tenido ese problema, como que cualificar ese E3. Yo creo que de inicio no me lo reconocieron, porque yo tenía un grado asociado ya en tecnología e ingeniería biomédica, tenía un grado asociado. Tuve un poco de lucha, pero creo que en algún momento me lo validaron, que en el transcurso. ¿Te lo arreglaron? Sí, en el transcurso. Sí, tuvimos uno de los veteranos en el canal que esa misma situación la tuvo. Sí. Y no supo lidiar, o sea, parece que sí hubo gente que sí lo trató de ayudar, pero no pudo finalmente. Bueno. Y es un detalle que parece desapercibido, sí, pero es perjudicial para el veterano. La moral del soldado, ¿verdad? Afecta. Entonces yo pues tuve ese beneficio. Claro, lo luché también,
y busqué las maneras, transcripciones de crédito, esto, lo otro. Entonces seguí gestionando, pero me tomó, o sea, no fue inmediato. Pero en Exacto. algún momento dado, yo creo que ya incluso ya había salido Basic Training, etcétera. Entonces me convalidaron ese E3. ¿Verdad? Los que no saben, pues, aunque muchos Que es un veteranos no private, escuchan, pero private first class. eso comienza E1, E2 y E3, y ¿verdad? E3. Un private first class. Me convalidaron eso. Y yo pues estaba en la reserva y estaba estudiando también Ok. en la universidad, en la Universidad del Turao, el bachillerato. El bachillerato. Sí. Cuando ya estando en la unidad, ¿pensaste en entrar a servicio activo? ¿Cómo fue esa transición luego de estudiar? Cuéntanos de esa parte. Pues ahí, en el trayecto, yo me fui moviendo a, obviamente, pues, yo en el 1995, yo di un giro a mi vida en términos de que comencé en el cristianismo. Obviamente, pues sí, yo había sido católico desde niño, pero no tenía un compromiso serio como después de 1995. Y entonces, pues, tenía la idea también de la capellanía. Capellanía. Sí. Ok. Entonces, para entrar en ese programa, es un programa de oficial, que ya no entras como el listado. Bueno, como el listado, si tratas de entrar, sería a través de los OCS y creo que es bastante complejo el OCS. Aunque sí, se puede lograr, pero a mí me decían el filtro era más duro, más. Entonces, pues la otra opción era el ROTC. El ROTC. Sí, entonces yo lo vi un camino bastante llevadero del ROTC. Obviamente era duro porque no es una escuela fácil, pero tú estudias, está un bachillerato, administración de empresas, mi MOS era finanzas, lo cual iba por esa línea. Entonces, capellanía, pues simplemente tenía que terminar ese bachillerato y terminar con la escuela de oficiales también, cumplir con los requisitos. Ellos te dan unas clases que se le llaman ciencias militares. Y entonces la dan ahí en la UPR, daban algunas y otras daban en el mismo Turabo también. Que es una escuela nueva que estaba comenzando. Que estaba comenzando en ese sí, entonces. Porque la de Río Piedra es una escuela long time. ¿Sabes? Sí, que ya lleva sus años. En todas las UPR, bueno, no sé si en todas, pero por lo menos en Mayagüez, Río Piedra, y hay unas cuantas que el programa ya lleva tiempo. En el Turabo, pues era bastante nuevo. Nosotros fuimos como de los pioneros. Entonces, excelente. Allí, pues, continuamos ese programa con miras hacia el área de capellanía, y entonces hay un programa que ellos le llaman Chaplain Candidate Program, que yo solicité y me aceptaron, y ahí pues te ponen a estudiar una maestría en divinidades para entonces completar ese Chaplain Candidate Program, irte a la escuela porque te dan el segundo teniente, pero luego entonces el primer teniente viene automático y en un año, y entonces te vas a una escuela en Fort Jackson, y entonces sales con rango de capitán y con toda la insignia de capellán y todo lo demás. Ok. So, los capellanes per se son capitanes. Sí, y tienes que tener un endoso eclesiástico, la maestría esa en divinidades, un endoso eclesiástico también de alguna agencia, organización religiosa. Fuera de servicio. Fuera del servicio, que te endose, y obviamente porque hay capellanes de diferentes ramas. Está el judío, está el musulmán, está el cristiano. En mi caso, el judío pues usa como que el símbolo ese de los 10 mandamientos, lo que usa. Pero el cristiano usa una cruz que es bien común en Buchanan, pues una cruz. Entonces es el que yo estaba aplicando, y entonces una iglesia, una organización tiene que endosarte. Y eso es difícil también conseguir ese endoso, pero nosotros lo habíamos conseguido. Perfecto. Sí, no es fácil, porque eso no se lo dan a cualquiera. Tú tienes que cumplir con los requisitos de un ministro. Por eso, y cumpliste con ambos y pudiste finalmente. Pues, yo en la UTC tiene una escuela que le dicen LDAC, que es una escuela en Fort Lewis, en Seattle, y es una escuela bien fuerte, bien fuerte, bien intensiva, donde tú estás, no sé si un periodo de entre casi un mes, creo que es ese programa. 4 semanas, sí, alrededor de 4 semanas. Aproximado.
Entonces, estás entrenamiento intensivo. Yo lo hice y gracias a Dios lo pasé, ¿ves? Pero después que lo pasé, empecé a sentir lesiones, pero aún así yo serví un año. Después de esa escuela, un año más, y después de ese año, o sea, ya tenía rango iba camino al rango de primer teniente, que es automático. Correcto. Porque ese es por servicio. Por tiempo de servicio. Sí, no, el de capitán sí requiere escuela. Y yo estaba casi ready para coger ese rango, para entonces lanzarme a la escuela. Y yo tenía, ¿verdad? No lo puedo decir por alarde, pero yo tenía todos los requisitos para pasar esa escuela. Porque igual pasé la otra, que era, yo creo que la otra era más difícil. La de la UTC, porque la de la UTC no es de capellanía, es infantería. Es infantería. Tú sabes, te entrenan como un oficial normal, no es concentrado. Sí, es como que el básico dentro de Exactamente. Entonces, pues la otra era un poco, vamos a decir, un poco más llevadera, porque la otra tenía que ver más con capellanía. Entonces yo estaba ready para pasarla. Pero empezó la lección. Ese rango a mí nunca me lo dieron, el de primer teniente. De hecho, pues yo estoy con mi VSO y eso se está luchando, porque entonces me cortan del servicio por causa de las condiciones médicas, pero tampoco me hicieron la cuestión del medical board. No te hicieron medical board. No me hicieron eso. Entonces pues me cortan del servicio. Y yo siempre he pensado, yo decía, pero si no me cortaban, pues, que es un discharge, ¿verdad? Así es que le decimos, pues podían tal vez darme un tratamiento médico. Quién sabe si en aquel momento, pues, de ese tratamiento dentro médico, a lo mejor del mismo servicio. Claro, pues yo podía haber recuperado, porque eso era una bursitis, que no era algo muy grave en aquel momento, ¿verdad? Luego, pues, tuvo otras complejidades, pero en aquel momento era una bursitis, era tratable. Pues no, wow, me cortaron. Entonces, pues, eso creo en mí también. Yo creo que, perdona que te interrumpa, ¿crees que siendo, obviamente nosotros no somos médicos, pero siendo una condición no tan compleja, ¿crees que hubo algún tipo de persecución, discriminación? Bueno, yo no diría eso como tal. Yo más bien diría que se apresuraron. Fue muy apresurado el proceso. Exactamente, porque mira, hay muchos caminos, ellos podían haberlo negociado conmigo, hay muchos caminos. Entonces, un camino era, te damos el tratamiento médico y vemos si tú respondes bien a ese tratamiento, porque no era algo grave en aquel momento, pues te dejamos en el sistema. Y ese es un camino. Había otro camino, por ejemplo, lo que le dicen eso del medical board, ¿verdad? El medical board. Iniciar el medical board, etcétera. Entonces, pues no, apresuradamente me dieron de baja. Lo cual, pues, en cierta manera me causó a mí un trauma, que yo después salía soñando con una promoción, con cosas así, como que una ceremonia. Cosas que se quedaron sin terminar. Sí, como una ceremonia de retiro, yo salía soñando con eso y cosas así, como algo inconcluso, pero sí. Luego, pues, Dios me ayudó a cerrar ese capítulo. Dios me ayudó a eso, a cerrar ese capítulo y seguir adelante en la vida, seguir adelante. Pero sí, como quiera, serví casi un promedio de 8 años. Serví, como quiera, completé el Service Obligation, que por otro lado hay que ver lo positivo. Lo positivo es que pude cualificar para los puntos de retiro para la casa, para el préstamo de la casa. El préstamo del VA loan. Ajá, eso es lo que pude aplicar para el VA loan, que con eso fue que yo compré mi apartamento. Tenía todos los beneficios, digamos, bueno, como un service obligation que cumplí. O sea, tenía todos esos beneficios. Aparte, pues, ahí fue que yo comencé a solicitar las compensaciones de veteranos. Y ahí cualifiqué, aunque con un porcentaje bien bajito al inicio, pero por lo menos entré a la compensación. Ok. ¿Hubo alguien que te ayudara durante esa otra parte de tu proceso fuera ya del servicio, yo? Sí, hubo. O alguien que te explicara, mira, puedes
y la veterano y decir, ¿verdad? Las condiciones por las que fuiste Sí, tratado en servicio. fue un proceso y la primera persona que yo fui fue una procuradora del veterano que estaba allí mismo en el edificio cerca del Nuevo Día, El en el edificio. edificio de veteranos. Ya había una procuradora allí y ella fue la primera que me ayudó. No sé si lo primero que yo conseguí fue un 30%, ¿verdad? Si no me equivoco, un porcentaje así como un 30%, ella fue la que me ayudó. Luego de ahí, pues, yo conseguí, me fui orientando poco a poco y no recuerdo si hubo otro, yo creo que después yo empecé a trabajar con los de Mercantil Plaza, que Ok. allá está el procurador también otro, Ok. que hay uno que hay varios El abogados. VSO, te estás Sí, refiriendo al Veteran sí, Service Rep. allá, Ok. allá hay varios abogados que sirven y que ayudan. Entonces después yo creo que me moví a ese edificio Mercantil Plaza y ellos me siguieron ayudando. No sé si con ellos pues pude llegar como, Creo que esa es la oficina del procurador del sí, veterano. de procurador, que hay varios abogados Ok. allí. Entonces pues creo que como... Estabas luchando tu compensación. Correcto. ¿Qué sucedió después que entraste a Wounded Warrior? Sí, en Wounded Warrior había un veterano que te había dicho que era un Command Sergeant Major, amigo de mi hermano de infancia, y yo pues lo conocía por referencia de mi hermano, y entonces él me consiguió un VSO, que fue el que comenzó a trabajar, que es el que yo tengo actualmente, y yo creo que si no me equivoco que yo estaba por un 50, Ok. él siguió incrementando, luego llegué a un 80, a un 90 y al 100, o sea, con él, con ese VSO. Ok. Obviamente, eso fue un periodo de unos cuantos años. Estamos hablando que yo salí en el 2010. Yo creo que en el 2025, Wow. el año pasado, fue que yo llegué al 100. O sea que, pero Te fue tomó un progresiva. promedio. Sí, progresiva. Como decir, cada 3 años iba subiendo un poco, así. Ok, pero hubo un periodo de tiempo de algunos 15 años. Sí, en el proceso de las apelaciones, de las entrevistas con los jueces, Ok. Ok. de buscar papelería médica y yo tuve que hacer un Nexus Letter con una doctora de allá, psiquiatra de Carolina del Norte. Incluso tuve que pagar dinero en un momento dado y todo por una Nexus Letter de eso y no estoy Sí, seguro. para que explicaran, obviamente, ¿verdad? La Sí, parte sí, sí, de o sea cómo. Lo que pasa es que mi impresión ha sido con varios veteranos que, obviamente, la parte de entrar al servicio muchas veces es compleja. Muchos veteranos no tienen a quién recurrir, o amigos, o familiares cercanos. Si esa parte es compleja, más complejo se vuelve una vez ya han terminado el servicio, porque la parte de veterano, el servicio no te lo explica, quizás son pocas las personas que conoces que, ¿verdad?, que han tenido algún tipo de contacto, como muy bien tú dijiste ahorita, con la oficina de contactos allá en veteranos, que se siente alguien a explicarte, mira, yo tienes que hacer esto, tienes que buscar estos documentos. Esa parte, y obviamente me acabas de decir que te tomó casi un periodo de 15 años, que es un periodo considerable en la vida de cualquier veterano, ¿verdad? Lograr hasta lo que yo lograste hasta este 2025. Sí, Es un proceso. sí. Es un proceso complejo, un proceso donde muchas veces la persona está totalmente en puro desconocimiento y es como que volver a empezar. Claro. Es un volver a empezar. Yo, luego que terminaste esos 8 años que empezaste, ¿qué hiciste? ¿Comenzaste a trabajar una vez? ¿Terminaste servicio? ¿Qué hiciste? Antes de entrar ahí a eso, quería decirte también que cuando el reclutador estaba trabajando conmigo de inicio, Ok. él me prometió lo de los préstamos estudiantiles que te lo pagan. Oh, Entonces, eso fue una promesa que siempre se quedó ahí, vamos a decir, en remojo, y no me habían pagado los préstamos estudiantiles. Entonces, lo estaba pagando yo. Y a veces uno tenía que diferirlo y qué sé yo, pues yo era estudiante. Y en ese periodo, de verdad, de estos años, en lo que fue creciendo también mi compensación, porque era mi forma de ingreso, prácticamente, ya mismo te voy a decir otras formas de ingreso que yo conseguí, pero en ese proceso, creo que un poco antes de llegar al 100, ponle que eso ocurrió como en el 2024 o 2023,
yo también, una de las cosas que yo hice fuera del servicio militar es el servicio, yo soy ministro, ¿verdad? Como igual capellán, pastor. Entonces, ese servicio comunitario fui maestro, combinado con maestro y con el servicio militar, yo sometí todo eso a la compañía esa del préstamo estudiantil y cualificaba porque era servicio militar, haber Ok. sido maestro y servicio comunitario como ministro. Ok. De momento me llegó un email y saldaron una cantidad como de $20,000 en préstamo estudiantil. O Wow. sea, eso no le pasa a todo el mundo, pero yo puedo decir que fue una bendición de Dios, porque una Sí, que deuda hubo una cancelación de deuda. de deuda, eso ocurrió. Y no puedo atribuírsela todo al servicio militar, pero creo que entre tres cosas, pues Un conglomerado de ajá, varias cosas que... definitivamente Ok. se logró. Y eso es lo importante, que se logró. Este, No, y estamos hablando de una deuda considerable. sí, y ahora pues vamos a entrar, ¿qué hice yo? Pues mira, yo de repente, cuando salí del MIN, yo no cualificaba nada, porque todavía no se habían acreditado los puntos del retiro, no tenía la compensación, y entonces el ARMI a nivel de reserva, pues no es un trabajo full time, no te dan desempleo, nada, no tenía nada. Y entonces, pero si yo tenía, siempre he tenido a Dios conmigo y Muy aparte bien. de eso, pues tenía unos estudios de eso, de biomédica. Entonces, eh, me dio con entrar a lo académico, y la escuela esta, MECTEC College, que ellos MECTEC. bregan Ajá. con autos y es bien famoso por los autos, pues ellos estaban desarrollando un programa nuevo y yo me metí ahí, creamos el programa y comencé a trabajar ahí de profesor de tecnología, Profesor Tec. Ok. de biomédica. Y entonces, estuve ahí con un periodo de 2 años más o menos y luego de ahí, yo como que estaba en planes como de crear un curso privado de eso mismo, Ok. pero en el proceso fui al departamento de educación para que ellos me ayudaran con los documentos, etcétera. Y cuando voy allá, hay una necesidad de un profesor allá en la institución misma donde yo estudié, que se llama el Instituto Tecnológico de San Juan. Obviamente, pues tenía algunos beneficios diferentes a MECTEC porque el gobierno, Ok. vamos a decir, los beneficios del gobierno, el retiro y ciertas cosas así. Sí, Sin, son obviamente uno es privado y el otro es exacto, gobierno. exacto. Entonces, pues, me lancé para allá. Allá, pues, era competitivo porque allá había un doctor, ingeniero de todo eso y yo Ok. apenas con un bachillerato, pero le metimos mano. O sea, el ARMI me ayudó mucho en eso de, ¿cómo se dice? De ejecutar. De ejecutar, obviamente, la planificación, el leadership. Ok. Sí, sí, y más aún con ROTC, pues me ayudó mucho en la ejecución, el liderazgo que hay que tener, académico y todo. Entré allí y hice allí creo que como unos 3 años. Luego de ahí me moví a una escuela especializada en tecnología que lo que daba era computadora. Ok. Y sí, pues experimenté en esos lugares, en ambos, experimenté como que los acomodos de los veteranos no eran bien recibidos. Y tengo que decirlo porque no voy a tapar el cielo con la mano. No, Y recuerda que sí, una de las cosas que queremos discutir en este canal es que las entrevistas sean tal cual tú la viviste. sí, No vamos a ponerle filtro a nada. claro, claro, pues simplemente pues los acomodos, y cuando me refiero a acomodos, pues es las condiciones. Ok. Nuestras condiciones de servicio como que no eran bien vistas por los patronos y no eran bien recibidas y entonces tuve ese conflicto. Entonces yo lo que hice fue, en vez de ponerme a luchar con ellos en términos legales y cosas, lo que hice fue, yo estaba en una posición que era difícil reclutamiento, porque tecnología no consigues a mucho, y yo estaba siendo bilingüe, también estaba en difícil reclutamiento, o sea, yo no tenía, todos los maestros, la mayoría, tenían que hacer una fila de un listado ahí largo y esperar a que los nombraran, yo no, yo iba y firmaba y trabajaba porque era difícil reclutamiento. Era bien, Exacto. o sea, pero Te abrió una puerta. claro, claro, lo que sí es que, ¿cómo te digo? Que lo que sí era que, aunque era difícil el reclutamiento y todo eso,
pues ese conflicto de no aceptar los acomodos, pues yo lo que decidí fue no competir más. O sea, que nunca fue que me echaron ni nada, sino que decidí no competir más en las convocatorias. Okay. Obviamente, para el mismo tiempo que yo decidí no competir, yo estaba en un tratamiento con un psicólogo de veterano, muy bueno, y entonces ese psicólogo vino y me ayudó, porque como él vio que no reconocieron mis condiciones, etcétera, pues me subió el área mental, Okay. me subió. Y entonces, o sea, en otras palabras, aunque eran ellos los que estaban afectándome, pues acá en los papeles de veterano aparece como que soy yo el problema. Y pues, ni modo, ¿verdad? Porque no puedo decir que yo no tenga problemas, no puedo decirlo porque hay lesiones y las lesiones físicas que te causan un dolor, pues a su vez crean síntomas secundarios de ansiedad y todo eso. No, y la vida militar de cada soldado es totalmente diferente. Sí. Aunque hayan ido a básico juntos, aunque tengan el mismo MOS, pero tu vida militar, así estés con la persona que esté, con el battle buddy que tú puedas haber tenido, son totalmente diferentes porque tus condiciones no son las mismas de él. Claro. O sea, las cosas que a ti que te pasaron en servicio no fueron las mismas que cualquier otro veterano le han sucedido en el tiempo que le sucedieron, cómo le sucedieron. Sí, eso es muy entendible. ¿Entiendes que crees que hay una percepción errónea de los veteranos aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos per se? Definitivamente. Entonces, en ese caso, pues, fíjate que me cayeron a mí, como decimos acá los chinches, me cayeron a mí, como que, el veterano, que no se adapta al ambiente laboral o lo que sea, ¿verdad? Eso, que no era así, la realidad era que más bien era en los acomodos que no son aceptables en muchos lugares. Entonces, pero nada, yo lo tomé, ¿por qué? Pues porque al subirme, pues entonces tenía un ingreso similar a lo que yo me estaba ganando allá, pero sin todos esos dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, pues, pero sí, yo creo que Puerto Rico pues debe ser más educado. En Estados Unidos, mis viajes que he dado, porque yo he tenido periodos allá, pero pues creo que son un poquito más entendidos en los términos de veteranos y sus condiciones, eso son un poquito más, ¿verdad? Entienden más. Aquí en Puerto Rico yo creo que hay que educar, aunque sí hay alguno que otro lugar, pero hay muchos que debe haber más educación en esa área, como que si tú estás trabajando, pues mira, puede tener PTSD, aunque mi diagnóstico no es PTSD, pero puede tener PTSD, puede tener ansiedad, entonces, pues el trabajo tiene que flexibilizar. No, y muchas veces tanto la parte mental como la física. Claro, exacto, sí, pues van a haber barreras en ambos lados, entonces el trabajo tiene que flexibilizar y hacerle como un acomodo, que así es que se llama, a cada veterano, hacerle un estudio, cuáles son las condiciones y trabajar con ella y flexibilizar, porque yo creo que los veteranos, en mi opinión, son de los mejores empleados que existen porque tienen los valores del Army. Hay muchos veteranos, hay muchas compañías que solamente buscan, quizás no tanto en Puerto Rico, pero buscan veteranos, soldados que hayan estado en el servicio porque saben del compromiso, saben del liderazgo, saben que si necesitan hacer algo, lo van a hacer. O sea, esos deadlines, ese compromiso, sí, lo van a tener. Excelente. Claro. Yo, y veo por aquí que me entregaste un librito, se llama La Iglesia Ejército. Lo voy a enseñar aquí a la cámara. Háblame de esto, de este proyecto que tú tienes aquí. Sí, pues mira, mientras yo estuve en el servicio militar, que mi MOS era capellán, bueno, no, mi branch último, porque MOS era finanza, pero en el branch era capellanía. Entonces, como yo te dije ahorita que yo me quedé con unas ciertas cosas inconclusas, pues yo pude haber tocado muchos soldados en el servicio de capellanía. Okay. Pero con esta herramienta que tenemos ahora, puedo tocar muchas más vidas. Y no solo veteranos y veteranas, sino también la sociedad. La sociedad per se. Exacto, puedo tocar mucha gente. Entonces, esto surgió porque yo veía en el ejército, veía situaciones que el ejército tiene que le competen a la iglesia
y situaciones que tiene la iglesia que deben también trabajarse en el ejército. Era como una paradoja, ¿verdad? Como, Yo, eh, ¿qué te inspiró a escribir el libro per se? pues, este, primero ese tema, ¿verdad? De que hay unas cosas en el Que ejército estaban inconclusas. que deben funcionar en la iglesia. Ok, Por ejemplo, vamos a decir lealtad, disciplina y ciertas cosas, porque, por ejemplo, tú estás en una iglesia, tú le dices a un grupo de líderes, le dices, mira, tenemos que ir a hacer evangelismo a la calle, ¿verdad? Y entonces, pues de ese grupo, sí, yo puedo, yo no puedo, yo puedo. Entonces, pues es así, ¿verdad? Pero en el Army no es así, en el Army vamos y vamos, y ¿ves? vamos. Entonces, pues la cosa es que había uno, claro, no es que en la sociedad uno vaya a imponer esas cosas, pero sí puede enseñar. Cuestiones de disciplina y cuestiones de valores sí se pueden enseñar. Eso, aparte de que lo otro que a mí me movió a escribir esto fue que yo sentí que no pude lograr lo de la caballería del ejército, pues yo dije, pues vamos a dejar un legado, vamos a crear algo Ok, que me haga sentir que ese plan se cumplió de todas maneras. Y eso, ok. pues gracias a Dios, entiendo que este libro me dio ese sentido de que el plan que Dios tenía para mucha gente, pues se cumple como quiera. Se cumple a través del libro. Sí, el libro trata, para brevemente, ¿verdad? Sí, para... Es de la historia de David, el rey David, cuando él, eso está en primera de Samuel, cuando él va a una cueva, porque estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y él va y se esconde en esa cueva, y cuando se esconde allí, él tenía la fama de que había matado a un gigante. ¿Ves? Porque muchas veces nosotros acá en la calle, pues si te están persiguiendo para matarte, pues lo que hace la gente es que se te va del lado. Pero en Ok, el caso de él, pues fue diferente, porque como él tenía la fama de que mató a un gigante, pues cuando se fue a la cueva, todo el mundo fue a donde él. Y ok. entonces consiguió eran gente sin dinero, gente que habían tenido deudas, que habían tenido problemas. Así mismo lo relata la Biblia, que habían tenido dificultades en la vida Ok, de diferentes clases. Y esa misma gente, más parientes de él, más amigos, se metieron ahí en esa cueva con él y de ahí salieron los 400 valientes de David. Salió un ejército de esa cueva, salió un ejército. ok. Por eso es que se llama la iglesia ejército. Y ese ejército luego, cuando David se hizo rey, fueron la guardia de David. La guardia de David. Sí, Eran los más cercanos. claro, ahí habían, de esos 400 habían 30 valientes que eran un poco más élites y de esos 30 habían 3 que eran la guardia personal de él. La guardia personal Sí. de David. Ok. Y de esos 3 pues hay unos relatos que uno con una lanza mató como a 300 de esos 3 y había otro que estaba luchando y la espada se le quedó pegada en la mano de tanto que luchó. ¿Sabes? Eran gente de guerra y pues eso sale de ahí, de esa experiencia de la cueva. Que eso puede aplicar a los soldados, ¿Cómo, porque cómo aplicas sí, lo que escribiste en el libro a la vida de Joel Vega? pues tú sales del ejército, que es una transición en la cual tú tienes cosas inconclusas. Ok. Y eso es como que se arma la cueva, porque la cueva es algo oscuro, es algo que, ¿sabes? Incómodo. Y entonces, pues, tú sales ahí con lesiones también. Entonces, tú quedas como en una cueva al salir del ejército. Y entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo yo salgo adelante? ¿Cómo yo salgo? Aún con las incapacidades, porque la vida continúa. Yo tengo 2 hijos y mis hijos tienen, Sacheli 16 años, Lloret tiene 15, más tengo una esposa, Sacha. Entonces, salí del ejército, pero la vida no se acaba. No, Entonces, pues tú tienes que hacer un plan para seguir adelante. Y es como estamos de acuerdo. que pasas por una transición, una cueva, pero esa cueva te saca, ¿verdad? De ese hoyo donde tú estás metido, digamos, con depresión, diciendo lo que yo pude haber hecho que el Army no lo hice, el rango de capitán, haber sido mayor o coronel, que uno va como que, y no, Uno va eso, planificándose, ajá, pero no sabe hasta qué lado, hasta qué espacio va claro, a llegar. claro, igual en la guerra te pueden herir, o tantas cosas pueden pasar, entonces, pues la vida te puede cambiar, pero ahora una vez la vida te cambia,
pues tú tienes que saber tener un plan, una transición para salir de esa cueva. Y eso, de hecho, yo creo que es lo que hacen las organizaciones de veteranos, como Wunderwar y otras más, que es que tratan de sacar al veterano adelante a funcionar en algunas áreas. Exacto, que no se quede en su casa, que no se encierre, que, o sea, que obviamente comparta con otros veteranos, que vea la historia también de ellos. Okay. Y a algunos se les busca trabajo, otros se les buscan ciertas terapias, otros, y pues para mí este libro pues, me saca de esa rutina de, ¿verdad? Y de creerme que no pude tocar o impactar muchas vidas por haber perdido aquello que perdí, por las lesiones. Eso es inevitable porque quién sabe que uno se va a lesionar, nadie. Solamente Dios sabe eso. Pero sí, uno tiene que buscar alternativas para salir adelante después del servicio. Después del servicio. Sí. ¿Crees que tu mayor fuente de alivio, de ayuda, fue, o no sé si estabas casado cuando entraste al servicio, pero fue tu esposa? Bueno. Pues, en primer lugar, la fe en Dios, ¿verdad? Eso está ahí, que te sostiene. Y luego de eso, pues, sí, la familia. En segundo lugar, La familia, todos, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos, que te apoyan. Y los hijos, más que nada, aunque no te apoyen, tú los tienes como una motivación extra. Porque tú quieres que ellos no pasen muchas cosas que uno pasó, que ellos no las atraviesen, que la vida de ellos, por ejemplo, pues yo nunca estuve en el colegio, yo estuve en la escuela pública toda mi vida y mis hijos pudieron estar en colegio. O sea, pues son cosas y era un colegio cristiano también, pues, ¿sabes? Que uno trata de... Que no tuvimos esa oportunidad, pero se la estamos ofreciendo ahora a ellos. Y a mí los deportes míos eran gratis, baloncesto, béisbol, pero gratuitos. Mis hijos estuvieron en soccer, ¿verdad? Fútbol, pero pagados, en unas escuelas que eran, aquí en Humacao había una liga que venían de México, ligas profesionales de México a entrenar. Wow. Y o sea, que se preparaban para competencias internacionales. Los preparaban, sí. Entonces hay varias escuelas en Puerto Rico, hay algunas que los entrenan los de Argentina, esa es otra. Ellos no estuvieron, pero está, y hay otras así que los entrenan de España. Ahí, ¿sabes? Ya eso ha evolucionado un poco. Sí, la exposición ha ido creciendo. Sí, y entonces, pues eso hubiera sido para mí un privilegio que me hubieran pagado, pero eso no existía. Para aquel tiempo eso no existía, que digamos, que vinieran esas ligas así, no. Eso evolucionó después. Okay. De hecho, el mismo baloncesto ha evolucionado porque ahora tienen unos juegos que le dicen buzzer beater, son bien conocidos. Sí. Y de ahí salen para la NCAA y todo eso. Sí, porque obviamente ahora las plataformas, obviamente digitales, pues llegas a cualquier lugar. Obviamente ya no necesito tener una persona allí físicamente para que vea este jugador. Le envían el video del jugador y cualquiera lo puede ver en cualquier parte del mundo. Eso es cierto, eso es muy cierto. Mira, algo que no mencioné del libro, este libro lo pueden conseguir en las plataformas como Amazon, Apple Books, lo pueden conseguir ahí, por un lado, ¿verdad? Que no mencioné eso. Y por otro lado también iba a decir que este libro, aunque tiene un tema cristiano, es un libro de liderazgo. O sea, que esto lo han adquirido empresarios, porque es formación de líder. Formación de líder. Okay. Entonces, incluso tiene herramientas al final de los capítulos, ejercicios prácticos y todo. O sea, que se puede usar en grupos por pequeños. eso es un libro texto a la misma vez, obviamente con ejemplos y prácticas. Sí, tiene unos ejercicios prácticos. Entonces, después de la lectura, tiene un ejercicio práctico, lo cual, pues, es un libro de liderazgo, más que nada. O sea, que si una persona no tiene la misma fe que uno, no importa, porque el tema de liderazgo está ahí implícito. El tema de liderazgo aplica a cualquier esfera social, a cualquier esfera académica, sí. Y puedo decir que yo el liderazgo lo aprendí una parte grande en el ROTC, y eso se me quedó por dentro. Puedo decir otras cosas más, que es que después de haber salido en el ejército, yo he estado en el área académico como profesor, he estado en el área de inversiones
Obviamente mi MOS era finanzas, pero he estado en la bolsa de valores. Eso fue para el tiempo de la pandemia, que como no había nada que hacer porque cerraron todo, Todo estaba me metí cerrado. a aprender la bolsa de valores y aprendí. O sea que me he movido el liderazgo que yo aprendí en el ROTC, me movió como profesor, he sido conferenciante, he estado en las inversiones, he estado en el empresarismo. O sea que eso de ese liderazgo es bien fuerte, es bien fuerte. No, el liderazgo, por eso lo aplicas a todas Sí. esas divisiones, obviamente, ¿verdad? Finanzas, familia, o sea, se aplica verdaderamente a todo. No puedo que, si algo yo no puedo quejar del Army, fue de la escuela de oficiales. El aprendizaje ahí, el liderazgo te forma bien, bien, que tú después, bueno, a mí cuando yo salí de aquí, me ofrecieron un curso gratis de carpintería cuando salí del ejército. Cuando Y yo saliste del lo ejército. tomé como terapia. De hecho, me ofrecieron primero uno de computadora y lo tomé. Y lo tomaste. Y lo pagó una beca o algo, lo pagó. Cogí ese de computadora. Después vine, me ofrecieron una de carpintería y como terapia lo cogí también. Lo cogiste Y también. lo pasé, los pasaba. Entonces después me ofrecieron uno de soldadura y lo cogí también. O sea que el liderazgo te hace que como que si nada fuera imposible para ti. Voy a seguir luchando y en esto me lo propuse y logran las cosas y porque pues ahí está la disciplina, ahí está el compromiso. Y todas esas cosas están ahí. O sea que no, pues esas escuelas oficiales, por ahí chamaquitos y hasta familiares míos que han querido entrar al ejército, sobrinos míos y todo, yo lo único que le digo es... Te llaman, Joe. Te llaman me y han preguntado, me preguntó ahora reciente uno, sobrino mío, y específicamente sobre la UTC porque el amiguito de él está. Y yo le dije, mi única recomendación que yo le digo es, trata de ser oficial. Eso es lo único que... O sea, mi recomendación principal es... No te quedes como enlistado, trata de ser oficial. Yo le digo eso por ciertas razones, pero el que quiere ser enlistado está bien como quiera, porque el Army es una carrera buena en ambas ramas y yo no estoy prejuiciado con los enlistados. Tengo muchos amigos enlistados y yo fui enlistado primero. Antes de ser oficial fui enlistado, o sea que ambas son buenas, pero en mi caso, pues me gusta y promueve un poquito el ser oficial. El ser oficial. Sí, sí. No, y por eso ahora vemos, ¿verdad? La facilidad que tenemos, obviamente, ¿verdad? De entrar a tu celular y poder buscar en referencia a cualquier MOS. Pero yo siempre digo en términos de eso, tú puedes tener toda la información a la palma de tu mano, pero nada como que alguien mismo te la cuente. Alguien mismo te explique paso por paso, mira, esto es lo que esto es lo que te vas a enfrentar, así, esto es lo que va a pasar, este es el A, B, C, obviamente, y cuando una persona ya lo pasó, que no es como que alguien se lo contó, sino que tú en el caso tuyo lo viviste, es totalmente diferente. Sí, algo que puedo decirle, aunque uno no puede revelar todo, ¿verdad? Esas escuelas, pero algo puedo decir de esa escuela es que si tú no puedes hablar en público y eres temeroso, tímido, etcétera, allí se te quita. Allí se te quita. Sí, porque ellos te exponen, tú sabes, te dicen, tú vas a dar un briefing, no, que no me atrevo, tú vas a dar un briefing y punto. O sea, y entonces pues... lo van desarrollando. Sí. El inglés, obviamente ellos le dan bien fuerte al inglés. O sea, me dieron muchos cursos de inglés porque tienes que cualificar a unos niveles bien altos y de inglés más que un enlistado, más. Sí, es entendible, obviamente, por el tipo de trabajo que estás realizando. Y yo seguí dándole duro al inglés y logré, o sea, yo logré el rango de segundo teniente y iba camino ya casi el de primero, o sea que sí yo logré meta. Obviamente el que no pude alcanzar fue el de capitán, porque ese de primer teniente se está luchando, ese discharge fuera de tiempo, eso se está luchando todavía, con el DOD. Si eso se logra, es posible que me puedan acreditar ese rango y que me puedan acreditar, ¿cómo se dice esto? El medical discharge. Porque a mí me dieron un honorable discharge, pero si eso se logra... Cuando sales de servicio, ellos no te dieron el medical board, pero por lo menos
examen de separación, ¿tuviste? Me dieron el diploma de Honorable Discharge, el diploma, y vete para afuera. Y de hecho, ¿sabe? No me acuerdo incluso si me lo dieron inmediato, si no, llegó después. Sí, no, se Llegó tardó y después, llegó. exacto, pero me dieron Honorable Discharge y ya, que no es malo, porque es un discharge honorable, que es Correcto. valioso como quiera. Pero entonces, ahora yo creo que si esa transición con el DUD se logra, pues puede ser que me acrediten primer teniente y que me acrediten el medical, o sea, mi discharge médico. Y ¿Quién eso, te- quién- eso tiene una paga, creo que eso tiene una paga, pero Ok. realmente yo no lo hago por la paga, yo lo hago porque son derechos que yo tenía y por un discharge fuera de tiempo me los eliminaron, o sea, pues, lo solicito por el derecho, ¿verdad? Que tengo. Ok, es entendible, Sí, es entendible. ¿Quién te está ayudando en ese proceso? el BSO, El BSO. sí. Ok. Yo ¿A no quién- soy, a yo no quién soy de tiene? mencionar muchos nombres por de las personas porque No, no para tengo el permiso. para el BSO obviamente lo podrías mencionar, pero eso no. Sí, él es de apellido Camacho. Lo que pasa es que yo no menciono mucho porque como no tengo el permiso de ellos, No, ¿verdad? no, sí, está bien, pero vamos, sí, es a una nivel persona general, privada, sí. sí, a nivel general, pues no menciono, ¿verdad? Pero sí, él es de apellido Camacho y es muy bueno. Él es el que se está encargando de eso. Entonces, en la medida en que eso se logra, de hecho, pues debe haber entonces un back pay. ¿Cómo es que le dicen a eso? Eso tiene otro nombre, un retroactivo. Un retro. Puede haberlo porque de un rango a otro hay un cambio. Había un en cambio la paga. de paga. Estamos en O1, pero eso sería un O2, Ok. ¿verdad? Entonces, pues habría un back pay, habría un retroactivo. Y uno no hace esto por el dinero, uno lo hace porque es un derecho que me cortaron. ¿Ves? Y entonces Entiendo. ni siquiera me dieron break al tratamiento médico. Ni siquiera me dieron break. Cuando terminas, Joe, cuando terminas, que sales con tu discharge honorable, ¿alguien te explicó algo de veterano? Yo fui. O sea, ellos te explicaron. Verá, ¿cómo te digo? Yo cuando estaba allí, yo no me las sabía todas. Yo era un teniente nuevo aprendiendo y tengo que ser humilde en reconocer eso. Okay. Ahora yo soy otra cosa. Ahora, claro, ahora yo soy otra cosa porque ahora yo tengo mucha más experiencia, incluso en el tiempo de la pandemia. No, lo que me refería era que cuando terminas en servicio allá en Estados Unidos, ¿alguien te explicó de bien? Pues por eso es lo que te iba a decir, porque en el tiempo de la pandemia, yo estuve con un abogado firmando affidavit, yo como ministro y él como abogado. O sea que yo estuve al lado de toda la pandemia al lado de un abogado. O sea que aprendí un montón de leyes. Entonces, ¿qué sucede? Que pues el Joel de ahora es diferente. Pero un The Warrior Project también yo fui aprendiendo con otros veteranos y con los cursos y todas esas cosas que dan. Y no solo un The Warrior, sino todos los programas de veteranos que existen. Pues yo fui aprendiendo más, hasta online. Hay algunos que tienen cursos online. En las redes sociales hay grupos de veteranos también que son americanos, pero obviamente yo lo entendía y te daban tips. Entonces cuando yo fui creciendo, entonces yo dije, yo cualificaba para esto, y ahí fui trabajando la compensación y fue incrementándose también. Entonces, o sea que yo digo, si yo llego a saber en aquel tiempo todo lo que yo sabía ahora, yo estuviera todavía en el servicio. Si yo llego a saber todo lo que sabía ahora, pero tampoco digo que me haya ido mal simplemente por haber salido, no, porque yo busqué otras cosas, otras maneras de desenvolverme y mis derechos siempre fueron reclamados también, aunque fue progresivamente, pero sí. Sí. O sea que en ese sentido, pues, ¿cómo te puedo decir? En ese sentido, utilizaste tu liderazgo para eso mismo, para seguirte moviendo, seguir buscando, seguir informándote. Claro, porque habían tenientes que a lo mejor tenían mucho más conocimiento que yo para defenderse en una etapa como esa, pero es porque, digamos, el papá era militar o tenían, el background era o tenían un mentor ahí. Lo que pasa es que yo tuve mentores en el ROTC y todo eso, pero eran mentores de lo militar, no eran mentores de mis beneficios ni de nada de eso. Eran mentores de lo militar. Sí, que obviamente son dos cosas separadas. Sí. Servicio es una cosa y obviamente luego que sales de servicio es otra. Sí, la transición y todo eso. Después yo me enteré que hay un Warrior Transition Unit, me enteré de eso, me enteré cómo funciona el Medical Board, me enteré de muchas cosas que yo desconocía,
porque mi énfasis allí como teniente no era medical board ni nada, ni transición. Mi énfasis allí era aprender la navigation, era dirigir soldados, Correcto. siendo oficial. Yo fui cadet company commander en la Universidad del Turabo, me nombraron así, después me nombraron S1 de todo el batallón. Entonces, pues yo estaba enfocado en esos temas, no en otros temas. Y pues, ¿cómo te puedo decir? No, tú estabas enfocado en ese momento en poder crecer dentro de la milicia. Claro, claro. O sea, yo no estaba en Jack, ¿verdad? Yo no estaba en Jack para yo saber todas esas cosas. Entonces, pero yo digo, wow, todo lo que yo sé ahora, yo le hubiera exigido tratamiento médico, esto, lo otro, un montón de Es cosas. entendible. Sí, pero nada. Esa parte, mi impresión, obviamente con los veteranos que he hablado, es que, como habíamos mencionado antes, hay mucho desconocimiento. Sí, Y no solamente de un veterano, es algo generalizado. sí. Sí. Yo espero que en algún momento se me reconozca ese medical discharge, se me reconozca se me acredite ese rango que se cortó porque era de un año y yo tenía casi ya el año completo. Lo que cortó esa promoción del año fue el discharge fuera de tiempo, fue lo que lo cortó. ¿Cuánto tiempo faltaba entre ese próximo rango y tú salir de servicio? 3 meses. 3 meses. 3 meses, porque yo salí en abril, creo que no sé si abril 24 o algo así, y en julio, porque sabes que eso es la fecha, Okay. En julio ya yo cualifiqué automático, y entonces el discharge parece como si fuera adrede que lo hicieron, porque me cortan esos 3 meses, o sea, ¿por qué no me dejaron llegar ahí? Sí, wow. Tú sabes, entonces... Estabas tan cerca ahí, claro, ya de la meta, estabas bien cerca de la meta. Incluso a lo mejor ya a mí me daban por lo menos 6 meses o un año de tratamiento médico. Y ibas a llegar. Iba para la escuela, o sea, eso, pero nada, tampoco yo me voy a lamentar porque lo pudo haber sido y no fue, no importa, pero sí, todavía hay una manera de esas cositas enmendar todavía, ¿sabes? Qué bien. Sí. No, y mientras haya la oportunidad, ¿verdad? Y tú lo entiendas que sí, debes de continuar luchando. Sí. Claro. Eso es parte de verdad de tu idiosincrasia, de tu vida per se, de verdad, de las cosas que pude lograr. Estuve no tan cerca. Esto fue lo que trastocó mi vida y por eso fue que hubo este cambio. Sí, es entendible, debes de seguir luchando. Sí. Yo, alguna otra cosa, anécdota. Le pregunté al primer veterano que me contara alguna anécdota, porque tú sabes que las anécdotas de servicio por lo regular son tough, son difíciles la mayor parte de ellas. ¿Hubo alguna que fuera la inversa, que fuera algo gracioso, que fuera algo cómico, que te hubiera sucedido en servicio? Algo que tú recuerdes y tú digas, wow, esto nunca se me va a olvidar porque pasó X o Y cosas. Tengo dos, yo creo que hay dos anécdotas. Hubo una que me iban a sacar yo creo que eso fue en Basic Training, me iban a sacar por problemas de inglés. Ajá. Entonces me llamó el First Sergeant, un hombre así fuerte y calvo y que intimidaba a todo el mundo, y me llama, a ver, tienes problemas con el inglés, que es cierto, y yo no estaba en ROTC para ese tiempo ni nada, era private. Y yo, pues está bien, hazme el examen. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que el puertorriqueño... ¿El examen para enviarte a la escuela de inglés? No, el examen para ver cómo yo estaba en inglés. Ah, para medir tu nivel. Okay. Ajá. Entonces yo, pues, hazme el examen. ¿Qué pasa? Que mi problema de inglés era exclusivamente en hablarlo. Que es típico en los puertorriqueños y en los latinos, es típico. Era en hablarlo. Pero yo había estudiado inglés desde primer grado hasta cuarto año y luego en la universidad también. Okay. Entonces, cuando él me hizo el examen, era escrito y leído. Lo maté. Lo maté porque era escrito y leído, no era. Si me lo hubiera dado un examen hablado, oral, si hubiera sido oral, a lo mejor hubiera tenido un poco de dificultad, pero y total eran algunas palabritas que no me salían, no eran gran cosa. Entonces que otros soldados, pues como eran americanos, pues decían, ¿sabes? Como un poquito de prejuicio, pero yo lo luchaba allí y me bandeaba con todo eso. Entonces
yo vine escrito y leído, lo maté el examen, entonces él vino y o sea, me validó, me dijo, pasaste el examen, te felicito y ya, no chavo más conmigo. Y la otra anécdota fue, yo creo que esa ya fue en el ROTC, no estoy 100% seguro que haya sido en el ROTC, pero pudo haber sido, o si no en Basic Train, una de las dos. Había un sol, estaba en uno smoke section, ¿verdad? Ok. Entonces, from in rest position, ya yo no podía más. Entonces, ¿qué uno hace? ¿Qué hace el soldado típico cuando no puede más? Se va a las rodillas. Y sigue haciéndolo, pero con las rodillas. Bueno. Y eso, para algunos es válido y para otros no, pero hay algunos que lo aceptan porque pues tú sigues, pero sigues con las Exacto, rodillas. sigues O sea, haciendo el para ejercicio. algunos es válido porque tú sigues. Las mujeres de hecho hacían los push-ups así, en las rodillas, qué sé yo, los hacían. Después, no digamos que, porque yo lo hice así, no era que era mujer ni nada, es que simplemente el ejercicio era tan intenso y la sección era tan intensa que yo no soy un superhombre. Entonces tuve que irme a la rodilla y seguir. Pues vino un soldado y empezó a gritar mi apellido. Vega, salte de las rodillas, Vega. Y ¿Otro yo, soldado? otro soldado. Ok. Y tengo que decirle claramente que yo antes de ser militar, yo fui una persona de la calle. Con eso lo digo todo porque no quiero entrar mucho en Sí, detalle, no, pero está bien. yo era una Tranquilo. persona de la calle. Me crié. Entonces, el hombre viene, no, Vega, vete a las rodillas. Y ¿Americano o puertorriqueño? americano. Y yo, como que lo gritó como 3 veces, no me acuerdo cuántas veces lo gritó. Yo he cogido la cantimplora full de agua Ajá. y se le he tirado para la cara y le pegó. Porque él Wow. estaba así, en la misma posición for and rest, pero yo cogí la cantimplora, ya cuando me tenía ya acá, se la tiré, y le pegó. Empezó a lloriquear ahí, como que al trizar, Vega me tiró, que si esto. Entonces me llevaron a una cuestión ahí para el artículo 15. Te dieron. Me llevaron. Ok, te reportó y Me obviamente. reportó y yo fui. Me llevaba, ahí fue con un oficial. Ok. Yo creo que fue aquel mismo First Sergeant, pero me trajeron también a un capitán. Y entonces la entrevista, y era, ¿qué pasó? Que sí, yo estaba en un smoke section y ellos saben, entonces el hombre empezó a agitarme. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no lo saben muchos, pero cuando tú estás en un smoke section, hay como una inmunidad. Ok. Porque ellos saben que tú estás drenado de ejercicio, extenuado, y hay como una inmunidad. Y con esa inmunidad no me metieron el artículo 15. Okay. Yo no me acuerdo si me metieron tal vez como que algunas extra duty o algo. Algún extra duty, sí, para algún la cocina, algún extra duty simplemente, pero el artículo 15 que te podían bajar el rango, bajar la paga, todo ese artículo no aplicó porque había una inmunidad, porque el hombre me agitó en medio de una sección de ejercicio extenuante. Pues no, creo que a lo mejor me dieron barrer los extra duty, pero no aplicó el artículo 15. Bueno. Obviamente, pues yo no soy de eso, ¿verdad? De la violencia y todo eso, pero hay circunstancias. Hay circunstancias. Sí. Y esa anécdota no se me olvida porque después yo me hice amigo de ese, del que recibió el. Después me hice amigo de él y yo no dejaba después que nadie le hiciera nada a él. Yo lo defendía después. O sea, me hice amigo. De algo contradictorio nació una amistad. Era una buena persona. Lo que pasa que, pues no sé qué le pasó ahí en ese momento, pero era una. Y me hice amigo de él después. Excelente. Excelente. Nada, Joel, yo creo que, ¿verdad? Que hemos hablado de varias cosas, has tocado yo creo que los puntos más importantes tuyos. Sí. Yo te agradezco de verdad por cedernos este tiempo de entrevista. El área está preciosa donde realizamos la entrevista de hoy. Sí. ¿Alguna otra cosa final que quieras decir, Joel? No, igualmente te agradezco, ¿verdad? Por abrir este espacio a los soldados, a los veteranos. Es un buen espacio que sirve también de terapia, sirve de muchas cosas. Porque yo escuché, de hecho yo vine aquí por el testimonio de otro veterano que lo escuché y me gustó la dinámica. Solamente le diría a los veteranos que colaboren en estos podcasts, que
Queremos escuchar más testimonios de más Queremos escuchar la historia de cada de veterano. más veteranos. Sí. Y Félix es una persona, ¿qué le puedo decir? El poco tiempo que lo conozco, bien abierto, que no tiene prejuicios ni nada, abiertamente te permite estar aquí. Y pues eso, Y como yo te dije desde el principio, Joel, no hay tarjetas, no hay pregunta escrita. claro, Las preguntas, yo te hice algunas preguntas base y de eso nace una conversación que fue la que, ¿verdad? La que estamos terminando casi en este momento, pero de eso es que se trata, de que sea algo natural, de que no sea algo sí, encajonado o no hay limitado. libreto, no hay libreto. No hay y eso, libreto. No hay libreto, no hay filtro, tú dijiste las cosas que querías decir como quisiste decirlas, claro, y de eso es que se trata. sí, Y obviamente de que los veteranos tengan esa oportunidad. definitivo. Gracias, Gracias a Joel. ti. Muy amable de tu Bien. parte. Stop this.